Bueno, les decía, yo les voy a hablar sobre, digamos, la teoría que existe alrededor de esta temática de diversidad biocultural y la voy a relacionar con la conservación de la naturaleza. ¿Por qué considero importante hablar de este tema? De entrada, porque, bueno, yo utilizo estos conceptos y este marco teórico para el desarrollo de mi investigación, pero a la vez considero que es muy importante para los temas que son prioritarios para el CCGS, que son, entre otros, sustentabilidad o sostenibilidad y conservación de la naturaleza. Por esas razones creo que es importante venir a presentarles esta temática. Quiero mencionar, porque veo caritas conocidas que seguramente estuvieron conmigo en la sesión pasada del diplomado, el sábado. Es muy parecida a la primera presentación que hice el sábado, pero sí van a encontrar novedades importantes en esta presentación. Si por alguna razón desean pues alejarse, pues no importa, yo sé que ya estuvieron presentes, pero sí hay algunas diferencias, hay información, digamos, novedosa. Bueno, en general, cuando escuchamos hablar de diversidad, creo que siempre entre ecólogos, entre biólogos, entre conservacionistas, sobre todo en la academia, en nuestra mente se nos viene inmediatamente el pensamiento de plantas, de animales, de abundancia, diversidad, ¿no? de plantas, animales, ecosistemas. Sin embargo, la biodiversidad, como mencionaba al principio, como le titulé a esta presentación, en nuestro planeta es biológica, es cultural y lingüística. El asunto de la cultura y de la lengua son inseparables. Hay diversidad cultural porque hay diversidad lingüística. Digamos que uno de los factores relevantes de una cultura es precisamente su lengua. Entonces, la cuestión de lengua y cultura van absolutamente relacionados. Y bueno, desde la perspectiva de la diversidad biológica, cultural y lingüística, se menciona que existe un enlace, una relación inextricable entre la naturaleza y las diferentes culturas. Y bueno, esta relación, que es un vínculo muy fuerte, y ahorita lo vamos a ir viendo, digamos, desglosado en apreciaciones desde diferentes perspectivas de diferentes investigadores que han tomado este tema como el centro de su trabajo en diferentes lugares del mundo. Le llamamos en general a esto como diversidad biocultural. Y este tipo de temática, digamos, se desenvuelve en una relación de interdisciplinas, en diferentes campos de conocimiento que han estado en las últimas 3 décadas aprox interactuando, y de esta interacción epistémica salen, por ejemplo, conceptos que manejamos en ciencias desde diferentes disciplinas o grupos de investigación, como socioecosistema, por ejemplo. Bueno, esto es una imagen que es un árbol de la vida, que es una imagen metafórica de la evolución de especies y de lenguas, que de alguna manera nos explica la diversidad biocultural. Esta conceptualización o esta reflexión metafórica fue planteada por Charles Darwin en su libro de la descendencia del hombre en 1874, y luego la retoman otros autores más recientes, obviamente. Y bueno, la cosa es que aquí lo tenemos a escala logarítmica, pero el asunto es que de un punto, yo diría que impreciso, de la evolución de la vida en el planeta, de repente empieza a haber cultura. Digamos que la presencia del humano como especie, como Homo sapiens, pues realmente es bien reciente. Aquí vemos casi como a la mitad del árbol, pero en realidad, como es logarítmico, en términos reales estaríamos como en la puntita de una rama, porque el Homo sapiens como tal aparece ya con lengua, pero me refiero a simbolismos, a una interacción social incipiente, pues en los últimos 100.000 años.
de nuestra historia evolutiva, ¿no? De vida en la Tierra. Más o menos, o sea, estamos hablando de 70, 80 mil años para acá, por así decirlo. Como les comentaba, ha sido modificada esta reflexión metafórica por otros autores más recientes y básicamente es lo que les estoy contando. Y bien, en el lenguaje de la ecología, los ecosistemas más sólidos son los más diversos, hablando de términos ecológicos de vida natural sin considerar al hombre. En cualquier lugar de la naturaleza, entre más diversidad haya en un punto determinado, vamos a hablar de un ecosistema más sólido, más estable, con una mayor facilidad de pervivir o de supervivir, digamos. Y curiosamente, la supervivencia humana en el planeta también se ha logrado gracias a su capacidad de adaptación a diferentes entornos, es decir, a su diversidad cultural también. Aquí les voy a presentar unos postulados de la vida en la Tierra, de la vida en general, donde incluimos, por supuesto, a los humanos. La diversidad ecológica es primordial para la supervivencia del planeta a largo plazo. La evolución se ha visto favorecida por la diversidad genética al adaptarse las especies genéticamente para sobrevivir en medios diferentes. Básicamente evolución, ¿no? La diversidad encierra el potencial para la adaptación. La uniformidad puede poner en peligro una especie al generar faltas de flexibilidad y de capacidad adaptativa. Por lo tanto, el grado de diversidad biológica está ligado a la diversidad cultural. Esta manera de comprender o de entender, digamos, la diversidad de vida en el planeta está siendo reconocida por algunas disciplinas, por ciertos campos de conocimiento, como les venía diciendo, que han estado confluyendo, y el reconocimiento también y la validación de otros saberes y conocimientos. Esta forma de pensar la diversidad biológica y cultural académicamente se refleja en una variedad de subdisciplinas que se han generado en las últimas décadas. Por ejemplo, aquí les puedo mencionar algunos ejemplos de subdisciplinas. Algunas son aportaciones desde el pensamiento occidental, es decir, desde la ciencia que se genera en cualquier parte del planeta en el marco epistémico de ciencia occidental. Y hay algunas aportaciones desde el pensamiento latinoamericano con otras concepciones, digamos, o generación de conocimiento. Si ustedes quieren saber las diferencias reales de estas aportaciones de conocimiento, digamos, pueden buscarlo y cuando lean, digamos, sus conceptos y sus teorías, se van a dar cuenta por qué estoy haciendo estas diferencias, porque sí hay diferencias muy consistentes en estas aportaciones de conocimiento distintas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, agricultura sustentable, conservación ecológica, diversidad biocultural, ecología de paisaje. Y de este otro lado tenemos estudios de teología de liberación, sociología transgresiva, filosofías del sur, diálogo de saberes, pedagogías críticas, pensamientos descoloniales o decoloniales, comunalidad, epistemologías del sur. Y todas estas aportaciones pueden enfocarse, estas corrientes de pensamiento, por ejemplo, que las vemos tal vez muy sociológicas o antropológicas, pueden enfocarse a estudios que estén relacionados con la conservación o con el manejo de los recursos naturales o apropiación de la naturaleza como tal. Ya lo vamos a ir viendo. Hay más todavía subdisciplinas, campos de conocimiento o herramientas. Algunas son básicamente herramientas metodológicas que nos permiten abordar este tipo de investigaciones, estudios o trabajos relacionados con la diversidad biocultural. La naturaleza y los humanos están conectados de forma muy estrecha. La diversidad biocultural es una verdadera red de vida. La diversidad lingüística y cultural multiplica al máximo las posibilidades de éxito y de adaptación de los seres humanos. Esto, como tal, la diversidad lingüística y cultural nos da básicamente nuestro concepto biocultural o de relaciones bioculturales. Aproximadamente a principios de este siglo, por el 2000 aprox, se hace un estudio con un grupo de
organizaciones internacionales como la UNESCO, el Fondo Mundial de la Naturaleza, Terralingua, que es una organización muy enfocada a trabajar con diversidad cultural en todo el planeta, y ellos generan un mapa donde básicamente están correlacionando que las ecorregiones terrestres reconocidas por los principales generadores de información de biodiversidad natural, digamos, de especies y de ecorregiones como tal, y la traslapan donde existen estos pueblos originarios con sus propias lenguas, obviamente, con diversidad lingüística y cultural. Y bueno, realmente en el mapa mundial se observa esta correlación y luego se van generando más trabajos a partir de esas fechas aprox. Por ejemplo, este trabajo fue en el 2012 y aquí analizan básicamente esa concurrencia o correlación entre la diversidad biológica y lingüística en los puntos de mayor diversidad y las regiones naturales de alta biodiversidad del planeta. Y ellos también, entre otras cosas, pues querían identificar, ¿no?, estos lugares, a ver si había una concurrencia, a ver si estaban precisamente la mayor diversidad lingüística o biocultural precisamente en las regiones de más alta biodiversidad en la Tierra, ¿sí? Y bueno, encuentran precisamente que sí, ahorita les voy a mostrar sus resultados. También consideran que esto es un punto de partida para empezar a explorar este tipo de relación biológica y lingüística. Y consideran también entre lo que ellos observan y concluyen que es importante tomar en cuenta la diversidad cultural para la elaboración de estrategias integradas destinadas a conservar especies y lenguas en regiones confluyentes de ambos factores. Por ejemplo, aquí están los puntos de alta biodiversidad, los puntos calientes que le llaman de biodiversidad del planeta, y la distribución de los grupos con lenguas originarias, los cuales son muy coincidentes. Luego encuentran ellos también una correlación de las áreas naturales y lugares de alta diversidad o puntos calientes de diversidad con el número de lenguas indígenas presentes por algunos países. Y bueno, áreas protegidas, áreas naturales, bueno, protegidas, con también las áreas naturales y de alta biodiversidad y los puntos calientes de biodiversidad en el planeta. Ellos encuentran que hay una correlación, ¿no?, como lo pudimos observar en el mapa, en los mapas. Luego, esto fue en el 2004. Luego hacer un poquito más despacio. Ah, sí, claro. No alcanzo a leer tus figuras. Ah, sí, perdón. Figuras como que, por ejemplo, en la última, sí, como que Número de áreas protegidas por los puntos calientes y las áreas naturales y los países, es que no se alcanzan a leer, la verdad, los países que tomaron en cuenta por su alta diversidad lingüística. por ejemplo, en la primera barra tienes a Nueva Zelanda. Sí, Que tiene un área de... Tiene más de 1500 áreas protegidas. Y por ejemplo, ¿Habrá una barra de un lugar en Latinoamérica? sí debe de haberlo, lo que pasa es que no lo alcanzo a ver, pero si alguien está interesado, el dato del artículo, en el artículo digamos que hay un poco más de legibilidad en las figuras. Este trabajo fue básicamente el desarrollo de un GIS también global de diversidad biocultural, y ellos básicamente estaban tratando de buscar estos patrones a través del paisaje, de cómo se puede, bueno, ellos básicamente cartografiaron y trataron de identificar los patrones que ya anteriormente se han venido discutiendo en otros trabajos como los que les estoy presentando, en cómo en los lugares con mayor diversidad natural, pues están también
geográficamente los pueblos con, digamos, con diversidad biocultural o con diferentes lenguas. Y ellos, por ejemplo, hicieron este trabajo que era, ellos trabajaron mucho con las plantas, sacaron como una especie de indicador. Les voy a presentar primero la tabla y luego nos venimos al mapa. Si se fijan, ellos sacaron una relación entre la diversidad de clases de plantas por espacio geográfico, por kilómetro cuadrado. La cantidad de diversidad de clases de plantas por kilómetro cuadrado respecto a la diversidad de lenguas por unidad de área también en las regiones donde ya se han identificado esta correlación, digamos, y también la encuentran, y ellos aquí nos exponen, por ejemplo, entre más amarillo intenso es que hay más alta diversidad de clases de plantas por espacio geográfico, por kilómetro cuadrado, ¿sí? Y donde están los puntitos negros son donde existe la mayor diversidad de lenguas, también por espacio geográfico, ¿sí? Por una determinada unidad de área. Sacaron, digamos, una unidad similar para poder ellos hacer su correlación. Y obviamente la encuentran también. Este trabajo que lo hicieron también, bueno, más reciente, pero no tan reciente, aquí ellos básicamente sacan un índice, es un trabajo muy amplio. Aquí yo les estoy exponiendo algo bien pequeñito de sus resultados que a mí me llamó mucho la atención, que es básicamente cómo ellos identifican, cómo hay una correlación, una similitud de pérdida en términos de las categorías que asigna la lista roja de la UICN para la pérdida de biodiversidad natural en las lenguas en el planeta. A mí me sorprende mucho cómo la gráfica para mamíferos la figura para mamíferos y lenguas es como bien parecida en términos de porcentaje, digamos, de los extintos, de los que están en peligro, de los vulnerables y etcétera. Este trabajo, como les digo, es muchísimo más amplio y tiene más datos. Otro trabajo que es muy reciente también, lo acaban de publicar. Este trabajo nos habla también cómo factores ecológicos conducen de alguna manera la variación en la diversidad de lenguas en el planeta. Ellos obviamente retoman todos los antecedentes de los trabajos que ya les platiqué y lo que hacen básicamente es como que consideran dos elementos claves o factores clave que ellos consideran importantes, que de acuerdo a sus antecedentes, a los antecedentes previos de su marco teórico, digamos, ellos identifican como importantes para analizar este asunto de la diversidad lingüística y la naturaleza, pues, y la diversidad natural, que es aislamiento, y entre otras cosas, el aislamiento, ellos, por ejemplo, consideran la altitud y mencionan, por ejemplo, que en regiones muy altas o en ciertas regiones del planeta, por cuestión de aislamiento, obviamente no llegan mucho los grupos humanos o no llegaron en algún momento, digamos. Y, por ejemplo, el otro factor ecológico que ellos consideran es el riesgo ecológico, y el riesgo ecológico lo relacionan con factores extremos como el clima. Para ellos, un sitio que además de aislado tiene un clima extremo, pues va a ser muy difícil que un grupo humano se asiente y prospere ahí, ¿sí? Y de entrada, pues ya sabemos que también es cierto que en esos lugares tal vez no haya facilidad de alimento, no haya facilidad de otros recursos vitales para ese grupo humano, suponiendo. Bueno, la cosa es que ellos observan que las áreas de alta productividad durante todo el año conducen a más idiomas, al apoyar la sobrevivencia de grupos humanos diversos culturalmente, que es lo que les estoy mencionando. O sea, si es un lugar con mucha productividad, donde hay alimento, refugio, ambiente cálido, no sé, pues claro que van a poder sobrevivir y prosperar los grupos humanos. Pero el asunto es que en su desarrollo del trabajo notaron que había ciertas áreas donde la alta diversidad lingüística era inexplicable con estos dos elementos que ellos utilizaron para hacer su análisis, para el clima extremo y
clima extremo y el asunto de aislamiento. Y entre esos sitios está Mesoamérica. Ellos mencionan que en estos lugares puede estar en juego otros procesos adicionales que generan de alguna manera esta diversidad lingüística superior a la esperada en esas regiones, con los factores que ellos estaban determinando como importantes para que se diera la diversidad lingüística. Bueno, aquí en México se ha desarrollado este pensamiento desde diferentes vertientes y hay aportaciones muy fuertes en esta temática. Ya les voy a platicar un poco avanzada la charla, por qué México tiene estas condiciones, digamos, específicas que permiten que haya gente interesada en estos temas. Como ustedes lo saben, no todo el planeta presenta una alta diversidad lingüística, por ejemplo. Entonces ya vamos a hablar de eso enseguida. Pero bueno, aquí en México, básicamente, cuando hablas de etnoecología, de patrimonio biocultural o de regiones bioculturales, siempre están, digamos, presentes, por lo menos como antecedente o como marco teórico, los trabajos desarrollados por Toledo y por Bogue. Ellos han estado trabajando en este tema tal vez más o menos 20 años. Por ejemplo, Toledo entiendo que tiene un laboratorio de etnoecología en la UNAM, y en este laboratorio, para empezar, es el que trajo el tema de la etnoecología aquí a México, digamos. Ha desarrollado trabajo etnoecológico básicamente en toda la región mesoamericana. Y bueno, la etnoecología como tal, desde la perspectiva de Toledo, la define como un enfoque o abordaje interdisciplinario que explora las maneras como la naturaleza es apropiada por los diferentes grupos humanos o los diferentes grupos diversos culturalmente. La etnoecología se centra en el estudio del complejo Cosmos Corpus Praxi, y esto es básicamente el sistema de creencias o cosmovisión, que sería el cosmos, el repertorio completo de conocimientos o sistemas cognitivos, que sería el corpus de los grupos culturalmente diversos, y el conjunto de prácticas productivas o sus diferentes usos, manejos y apropiación, que sería la praxis. Bueno, ellos desde estos trabajos desarrollaron, por ejemplo, regiones prioritarias de biodiversidad en los territorios de los pueblos indígenas en México. También han desarrollado un mapa de áreas prioritarias de centros de diversificación biológica y de agrobiodiversidad. Respecto al patrimonio biocultural, aquí en México hay una red temática de CONACYT que digamos que su principal tema es el patrimonio biocultural en México. Esta red temática, no sé si alguno de ustedes desconoce lo que son las redes temáticas, pues son básicamente grupos de investigadores abocados a una temática específica de diferentes instituciones. Desconozco si son instituciones internacionales también, solo pertenecen a instituciones nacionales en las redes temáticas, no lo saben. El asunto es que en esta red temática básicamente hay gente de instituciones, investigadores de prácticamente todo el país. Y bueno, eso es respecto al tema de diversidad biocultural y de lo que sería patrimonio biocultural. Ahora les voy a platicar un poco sobre la cuestión de los lenguajes, porque como les mencionaba anteriormente, la lengua es un componente elemental de la cultura. Y para que lleguemos al final a la reflexión final que yo quiero que decantemos con este trabajo, con esta plática, que es precisamente por qué en México es importante tocar este tema, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas ambientales y de conservación de la naturaleza, tenemos que hablar un poquito de la diversidad lingüística. Y bueno, México está considerado a nivel mundial como el cuarto país que posee mayor diversidad lingüística del planeta. No hay muchos países con alta diversidad lingüística. En todo el planeta se hablan alrededor de 7,000 lenguas diferentes. En esta figura tenemos las 25 lenguas más habladas del planeta. Es obvio que la principal lengua pues es el chino mandarín, obviamente porque hay millones de habitantes, ¿no?, en este país, y pues obviamente hay millones de hablantes de la lengua. Más de un millón, ¿verdad? De 1,000 millones. O sea, la cosa es que aquí solo tengo representados los 25
idiomas más hablados. Los faltantes 6.975 los hablan mucho menos personas. Estamos hablando que la mitad del planeta, básicamente. Pero les quiero decir que hay lenguas que solamente hay un par de hablantes, o sea que ya prácticamente nadie la habla, o tienen 10 hablantes, o 100 hablantes, o 1000 hablantes. Por eso la situación de que tenemos lenguas en peligro de extinción, porque ya prácticamente están perdiéndose. Como les comentaba, a nivel mundial, más del 40% de las lenguas están en peligro de extinción. Los idiomas locales son esenciales para transferir conocimiento indígena que es vital para la conservación del ambiente y para proporcionar a la población local con la resiliencia de los medios de vida, subsistencia y oportunidades económicas. Digamos que la cultura que posee un pueblo, que tiene su lengua, obviamente, como lo menciona Toledo en su teoría, tiene su cosmovisión, tiene sus ideas del mundo, tiene de su mundo, del lugar donde está y de su interacción. Y estoy hablando de grupos originarios que viven, por ejemplo, en territorios, ¿no? Y generalmente de áreas naturales o territorios con muchos recursos naturales. Generalmente estos grupos están muy relacionados con la naturaleza y en general en el planeta se distribuyen más en las zonas naturales que en los lugares urbanos, aunque obviamente con la migración que ha habido y con toda la situación socioeconómica que tenemos, digamos, como estilo de vida que predomina en el planeta, pues ha habido mucha migración del campo a la ciudad y obviamente ha habido mucha población de pueblos originarios con lenguas propias que han migrado a las ciudades también. Pero aquí yo me voy a enfocar a esa interacción que tienen las personas que pertenecen a un pueblo originario con una lengua propia que viven en lugares naturales todavía. Por ejemplo, la agrobiodiversidad, que es básicamente la diversidad biológica que se utiliza para producir, por así que alimentos, es una actividad que se desarrolló de miles de años atrás en este tipo de culturas, digamos, relacionadas con la naturaleza, que se dieron a la tarea de, para empezar, hacerse sedentarios y en segundo lugar, pues domesticar recursos, ¿no? Recursos filogenéticos. El caso es que se reconoce que pueblos y culturas del mundo domesticaron alrededor de 750 especies y subespecies y variedades de especies que actualmente se utilizan como productos alimenticios. Y esto, digamos que lo utilizamos básicamente todos en el planeta, o sea, todos en el planeta estamos haciendo uso y nos alimentamos de, digamos, el conocimiento que se ha generado a través de miles de años de ciertos grupos culturales, ¿sí? Los centros de origen y diversidad de la agricultura realmente fueron muy pocos puntos en el planeta de miles de años atrás a la fecha. Inclusive se sigue desarrollando, por eso estamos hablando de conservación in situ por parte de grupos humanos, indígenas y campesinos y bancos genéticos vivos, digamos. ¿Por qué? Porque muchos grupos de estos, de los que yo les estoy hablando, tienen, por ejemplo, agricultura y tienen sus propias semillas, sus propias sistemas de mejora de sus plantas, etc. Bueno, estos centros de origen se dieron en las 6 grandes regiones donde se desarrollaron las civilizaciones más grandes, que son los pilares civilizatorios del mundo actualmente. Estas grandes civilizaciones fueron China, Asia, Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica y la civilización incaica. Esos fueron los únicos lugares y son las únicas civilizaciones milenarias que dan sustento a, digamos, a que existamos ahorita como humanos, o sea, que estemos aquí y que tengamos un bagaje de conocimientos y de culturas distintos. Aquí este mapa nos identifica los centros de origen de algunos productos. Si se fijan, como les mencioné, Mesoamérica, la región incaica, estamos hablando de Mesopotamia y de Asia, ¿no? El sudeste asiático. Y bueno, estos lugares son precisamente también donde se han desarrollado estas grandes culturas o civilizaciones que son básicamente conjunto de grupos diversos culturalmente que han sobrevivido miles de años. Tenemos antecedentes con
estudios arqueológicos de más de 30,000 años. Más o menos en algunos puntos, claro. México es un país bioculturalmente diverso, por lo tanto es pluricultural. México tiene 11 familias lingüísticas de las 114 que hay en todo el planeta. Aquellos 7,000 lenguas que les digo que se hablan en todo el planeta están agrupadas en 114 familias lingüísticas. Aquí en México tenemos, de esas 114 tenemos 11 familias lingüísticas. Por eso México es tan importante en términos de diversidad cultural y lingüística a nivel planetario, porque no hay mucha diversidad en el planeta, o sea, hay una gran diversidad, pero no está homogéneamente distribuida, o sea, está agrupada en ciertos puntos del planeta. Y México es uno de estos lugares, digamos, privilegiados en términos de diversidad lingüística. Yo creo que es importante que les mencione, porque no recuerdo si lo tengo en otra diapositiva, que lingüísticamente todos los idiomas tienen el mismo nivel de importancia. Lingüísticamente, de forma gramatical, fonética, etcétera, todos los idiomas, aquí ya no hay un idioma mayor o menor por número de hablantes, o sea, podemos hablar, se pueden identificar los idiomas que tienen más número de hablantes, pero eso no le da ninguna importancia lingüística, ¿sí? En términos de lingüística. O sea, cualquier idioma como el alemán, como el inglés, es tan importante lingüísticamente como, por decir, el maya, ¿sí? Es importante que también sepamos que no podemos seguir diciéndoles dialectos, no son dialectos. Un dialecto, en términos lingüísticos, es una variante dialéctica de un idioma. Y sí, nosotros tenemos variantes dialécticas, pero hay más de 70 idiomas completos, íntegros, y de esos 70 aprox se desprenden casi 200 variantes lingüísticas en nuestro país. Pero estos 70 idiomas que tenemos son idiomas en toda la extensión de la palabra y son tan importantes lingüísticamente como cualquier otro idioma del planeta. Y esto es muy curioso porque hay una contradicción tremenda. En museos, en documentos antropológicos, algunas veces, inclusive en instituciones educativas, se les siguen llamando dialectos, desafortunadamente, porque es como peyorativo el término. Porque no es un dialecto. Los idiomas de los grupos originarios en México no son dialectos. Hay dialectos de los 70 idiomas. Bueno, aquí están las 68 agrupaciones que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, recuperadas, pero como les menciono acá hay más de 70 porque hay otras informaciones que mencionan que hay más de 70 idiomas. Y bueno, las características de los pueblos y las comunidades que dan origen y sustento a esta diversidad biocultural que tenemos en México, entre otras cosas, ellos, pues de entrada, poseen lenguas originarias y las usan. Tienen sentido de pertenencia y de identidad. Tienen sistemas sociales propios, tienen obviamente cultura. Entre los sistemas sociales propios tienen, por ejemplo, sistemas educativos, de salud, de religión, espirituales, etcétera. Por lo tanto, la pérdida de lenguajes orales, la diferencia, por ejemplo, es importante que les comente esto. Sí, efectivamente, hay idiomas que no tienen una lengua escrita, que no tienen alfabeto, digamos. Y, por ejemplo, estos idiomas de los pueblos originarios mexicanos son lenguas orales, no tienen idioma como tal, aunque hay algunos que sí presentan lo que le llaman alfabetos ideográficos. Por ejemplo, códices que tienen figuras y símbolos determinados para que se interprete lo que quieren decir, pero no tienen como tal un alfabeto, ¿sí? Sin embargo, lingüistas y las personas que, como por ejemplo, etnolingüistas, por ejemplo, algunos antropólogos que están relacionados con lingüística social y esto, se encargan, por ejemplo, de tratar de elaborar alfabetos apoyándose del alfabeto del español y empiezan a elaborar el alfabeto para una lengua determinada. Con esas herramientas, digamos, se ha identificado, por ejemplo, que muchos idiomas originarios tienen riquezas gramaticales incluso mayores que el propio español. Por ejemplo, tienen mayor entonación, por ejemplo, en términos fonéticos,
de vocales. Por eso muchas veces, no sé si ustedes han visto algún escrito en alguna lengua, en algún idioma originario. No sé si han visto algún escrito, alguna poesía, algún cuento, alguna leyenda, algún título, porque igual ya lo podemos ver a veces en algunas instituciones. Bueno, el asunto es que muchas veces esos escritos, por ejemplo, cuando van a mencionar, cuando se incluye en la palabra una vocal, muchas veces está repetida 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque en la lengua original ese sonido es mucho más intenso que como lo usamos en nuestra lengua en español, por ejemplo. A eso me refiero cuando digo que tienen elementos fonéticos de más riqueza gramatical. Bueno, la pérdida de estas lenguas orales, pues de entrada es una pérdida muy grande porque es una pérdida de una lengua única y endémica, que si la relacionamos con la pérdida de una especie, por ejemplo, ya los biólogos se pueden dar cuenta de cuál sería la dimensión de una pérdida de una lengua. Es todo ese bagaje cultural, ese conocimiento, que a veces son de miles de años atrás, que esa cultura ha venido manteniendo y desarrollando, y de repente se pierde, así como una especie natural, digamos, que tiene su recurso genético y que ha venido evolucionando y que entonces pues es algo como un banco, ¿no?, valioso de información genética que de repente se va a perder porque se extingue esa especie. A ese nivel podemos estar como haciendo la similitud en la pérdida de una lengua de un grupo originario. Estas lenguas están estrechamente ligadas al conocimiento de los ecosistemas, al famoso conocimiento ecológico tradicional. El conocimiento ecológico tradicional es también otro concepto que inclusive en la ecología, cuando hablas de ecología de la conservación, manejo de recursos, se está utilizando mucho en el mundo por diferentes corrientes de pensamiento, investigadores relacionados con ese tema. La extinción de estas lenguas significaría para la humanidad una destrucción irrevocable. Las variantes lingüísticas representan uno de los indicadores más fehacientes de la enorme diversidad lingüística y cultural de México. Bueno, aquí me voy a meter un poquito con esto porque es como bien importante el derecho lingüístico. El derecho al uso pleno y a la transmisión de la propia lengua, la lengua materna, es un aspecto fundamental de los derechos humanos. Aquí en México, por ejemplo, se ha transgredido el derecho lingüístico desde siempre. De hecho, el siglo pasado, por política de Estado, se pretendía la eliminación de toda, digamos, la población indígena, obviamente con sus lenguas. Estaba prohibido hablar la lengua indígena, su propia lengua, cualquier persona de un grupo culturalmente diverso que iba a una escuela, que iba a una iglesia, que iba a alguna entidad pública. Hubo una política de Estado de erradicación de los pueblos originarios. Y obviamente se ha transgredido entonces el derecho lingüístico por muchísimo tiempo, por cientos de años. Y, por ejemplo, actualmente hay un poco de interés y hay una política indigenista, esto se llama proteccionista y como de paternalismo de parte del gobierno, que entonces es obviamente no recomendable, porque lo ideal es que se les reconozcan sus derechos, no que se les proteja de algo, que se les reconozca sus derechos a los pueblos originarios para que estén en términos de igualdad de todas las personas. Por ejemplo, en este caso de todos los mexicanos. Y bien, el asunto es que la educación bilingüe que se les da, por ejemplo, a los niños es tremenda, porque no respeta el derecho lingüístico, el uso pleno de su lengua, y lo que se le da de instrucción es, digamos, toda la información de la cultura occidental, y toda su cultura se denigra a que no existe. Entonces, el niño que va, por ejemplo, a una escuelita a aprender a escribir, aprende entre Spanish y un poco de su lengua, porque los maestros bilingües son entrenados para enseñar el alfabeto en la lengua del niño, pero sin considerar, por ejemplo, aspectos culturales de la cultura del niño, sin considerar identidad, sin considerar los recursos lingüísticos de la lengua del niño. O sea, simplemente es como una traducción. Creo muchos de ustedes han tenido la oportunidad de aprender inglés y saben muy bien cómo es el aprender a una traducción literal a aprender en una traducción culturalmente simbólica, digamos, de un idioma. Y también muchos de ustedes han estado o se imaginan cómo es estar en un recinto donde te están hablando en otro idioma sobre aspectos socioculturales totalmente distintos a tu cultura. O sea,
la sensación esta de no entender nada, ¿no? De no entender nada donde estás parado. Y esta es la educación bilingüe que México ha implementado a estos pueblos. Las lenguas indígenas se encuentran en peligro de extinción. Es indispensable propiciar su revitalización y fortalecimiento. Bueno, lo que les comentaba de la cuestión de la lengua, me parece importante mencionarles que ha habido gente que ha trabajado mucho con esto. Por ejemplo, esta lingüista social en educación intercultural, la doctora Roxana, ella trabajó en Puebla, en una región donde hay pueblos originarios, y por ejemplo, estuvo décadas trabajando ahí, y ella menciona, por ejemplo, que lo que aprende un niño que tiene una lengua materna indígena, en una escuela donde se le está enseñando español, lo que aprende un niño normal que nació en una familia que habla en español es, digamos que el niño que habla la lengua indígena tardaría 5 años en instrucción para poder aprender lo que un niño que habla español desde su familia aprende en 1 año. O sea, ese es el desfase, digamos, la dificultad de aprendizaje. Por eso es, digamos que un aspecto de una injusticia social tremenda lo que se hace. Y bueno, esto da para platicar otras cosas. Por ejemplo, lo que hemos visto mucho en las estadísticas de desarrollo en nuestro país, ¿no? Siempre se habla de que las regiones donde hay más grupos socialmente diversos son las regiones más pobres del país. Sí, y son las menos alfabetizadas, las que tienen los grados de alfabetización menor, los índices de marginación y de pobreza mayores. Pues sí, pero esto es, digamos que son institucionalizadas, o sea, esta pobreza, esta marginación viene desde todo este aparato de Estado, digamos, que en vez de promover políticas y programas mucho más de beneficio para ciertas comunidades, propicia que esas comunidades se vayan rezagando más. Primero, con la idea de desaparecer y anular, ¿no? Durante muchos años. Después, con la idea de alfabetizar, pero de una manera totalmente distorsionada y desigual. Toda lengua es indígena, todos hablamos dialectos y todos somos étnicos, porque todos venimos de una región étnica y nuestra lengua se desarrolló así, como se han desarrollado todas las lenguas del planeta. Se contacta con los huicholes y al final los clasifica y pone cuántos son y escribe, hace tal vez un trabajo etnográfico, lo que tú quieras de ellos, del pueblo huichol, y menciona huichol en todos los libros, en todas las estadísticas nacionales, y se va al mundo. O sea, el mundo reconoce que en México hay huicholes, cuando los huicholes no se reconocen como huicholes. Y ellos ahorita, por ejemplo, absolutamente se reconocen como huicholes. Ellos ahorita están con su nombre de Huitzárrica y para nada están siguiendo la literatura académica. Entonces, así como ellos, por ejemplo, los yocotanes no se reconocen como choles, ellos se reconocen como yocotanes. Yocotán, el nombre Yocotán tiene un significado en su lengua, por supuesto, así como Huitzárrica y así como huicholes. Huicholes dentro de la lengua huitzárrica significa como el que se esconde o el escurridizo, algo así. Por eso los mestizos decían son huicholes, porque siempre andan allá yéndose al monte, ¿sí? Entonces, cuando llegan los antropólogos le dicen son huicholes, pero como ellos saben que no son huicholes, porque huichol significa una cosa que para ellos es hasta desprestigio, ¿sí? Por eso, o sea, es tan importante que observemos estos detalles y, por ejemplo, pues ya no sigamos tomándolos como con estas políticas paternalistas o con estas políticas de vamos a nombrarlos, a dirigirlos, a decirles qué hagan porque ellos no saben, sino a ir con ellos y ver quién eres tú, cómo te llamas, qué sabes de esto, por qué estamos hablando que algunos tienen miles de años de cultura y su cultura es oral. Ellos no van a tener tal vez libros como nosotros, pero ellos van a tener muchísima información de ciertas cosas en particular de miles de años atrás. Y sí, esto también se ha estudiado en el sentido de que, por ejemplo, sus culturas orales transmiten la información a través de leyendas, a través de cuentos, a través de canciones, a través de pláticas, a través de simbolismos, de rituales, etc. Son muchas otras formas de generar, de interpretar, de crear, de construir conocimiento. No nada más como nosotros hemos aprendido en nuestra academia, en nuestra cultura occidental,
Es la única manera de generar conocimiento. Y tal es la evidencia que estos pueblos se mantienen vivos y se han mantenido vivos desde miles de años atrás, sin ningún problema. O sea, bueno, ve a tú saber los problemas que han tenido, pero la cosa es que están ahí, están vivos, con su lengua, con su cultura, con sus rituales, con sus maneras de dialogar, de interpretar la naturaleza, de comprender la creación del mundo desde su cosmovisión, de curarse muchas enfermedades, de solucionar conflictos entre comunidad, entre grupos, ¿sí? Ellos algunos tienen sistemas por ejemplo, de justicia, que nosotros desconocemos y nuestro sistema jurídico occidental no se acopla al de ellos. Por eso ellos están pidiendo autonomía y autogobierno, porque ellos quieren expresar en su pueblo todos esos conocimientos y esas maneras de hacer su vida, porque es su cultura. Y afortunadamente ahorita hay convenios internacionales que respaldan eso, y México los ha suscrito. Y como les digo, México es uno de los países que tiene más biodiversidad cultural. Así que debería de estar en primera fila tratando de acoplar todos estos convenios internacionales en pro de justicia, digamos, hacia estos pueblos. Y bueno, ¿por qué es tan importante y por qué menciono tanto estos pueblos? Porque estos pueblos aquí en México también, como en muchas partes del planeta, están muy relacionados con la naturaleza. Y muchos de nosotros trabajamos con investigaciones de conservación de la naturaleza, trabajamos con planes de desarrollo planes de manejo de áreas naturales y bla, bla, bla. Bueno, voltemos a ver esta parte que es tan importante. Este mapa, por ejemplo, nos refleja las áreas naturales protegidas de nuestro país. No sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Igual, en la región sureste, donde se concentra la mayor cantidad de pueblos originarios, tenemos también la mayor cantidad de áreas protegidas. Si la diversidad lingüística es parte integral de la diversidad de la vida natural y cultural, entonces cualquier pérdida en la diversidad lingüística es una pérdida en la vitalidad y resiliencia de toda la red de vida. Es importante que lo reconozcamos así. Yo termino con esto, pero les quiero enseñar rápidamente una información que yo me encontré. Haciendo referencia a lo que les comentaba de estos investigadores en México que han desarrollado esta temática de etnoecología, patrimonio biocultural y que han hecho incluso regiones bioculturales en el planeta, ellos toman muy en serio la cuestión de la agrobiodiversidad. Y si se acuerdan que les mencionaba, pues que la agrobiodiversidad es una actividad que se ha venido desarrollando de miles de años en ciertos puntos del planeta y que aquí en Mesoamérica y que aquí en México precisamente es una herencia tremenda que tenemos y que afortunadamente también la hemos ofrecido al mundo con todos los productos agrobiodiversos que México pues tiene y sigue afortunadamente teniendo. Y bueno, la cosa es que ahorita, por ejemplo, la FAO, se habla de que esta agricultura campesina, esta agricultura indígena que estos pueblos generan a través de la agrobiodiversidad, se habla de que produce aproximadamente el 60% de los alimentos consumidos del planeta. Y se habla de que el modelo agroindustrial moderno basado en el uso de las energías derivadas de petróleo y agroquímicos y etcétera, produce aproximadamente el 40% de los alimentos que se consumen en todo el planeta. Pero la cosa es que la FAO recientemente, en estos últimos días, ha elegido a México para impulsar la agroecología y erradicar el hambre del planeta. La FAO le ha pedido a México que él, digamos, con toda esta experiencia milenaria de agroecología que tiene, apoye para replantear y para fomentar el uso de estas técnicas en todo el planeta para aquellos grupos que les digo que hay en todo el planeta que generan el 60% de alimentos que se producen, que alimentan al planeta, asuman estas tecnologías de agroecología milenaria que en nuestro territorio mesoamericano se ha venido desarrollando. Una, para tratar de que se implementen prácticas, digamos, sostenibles. Otra, para tratar de erradicar el hambre y con esto de las prácticas sostenibles cumplir con el famoso Objetivo de Desarrollo Sustentable que le llaman hambre cero
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, no sé si les suena, que hay como 17 o 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible para todo el planeta desde la ONU, ¿sí? Entonces, es un gran reto para México, creo yo, y es muy interesante y es un gran reconocimiento para nuestros pueblos originarios y para todos los mexicanos, orgullo y reconocimiento de ese conocimiento milenario que solemos como descartar. Y entonces ahora los biólogos conservacionistas, qué interesante sería que retomáramos esto, así como se está reconociendo la agroecología, se reconozca el conocimiento ecológico tradicional y se retome, por ejemplo, en las políticas públicas ambientales de conservación, y qué interesante sería que el mundo lo tuviera también reconocido a través de nosotros, los mexicanos, que estemos interesados en, primero que nada, en darlo a conocer, porque hasta ahorita pareciera que no nos interesa, en darlo a conocer para que lo retomen también para beneficio del planeta, de la sostenibilidad del planeta.